Clasificación A. Apto para todo público. Secundaria tercer grado. Matemáticas. ¿Cómo varían los datos? Presentar mediante ejemplos y aplicaciones cada una de las medidas de dispersión y su uso para la interpretación del comportamiento de los datos. ¿Qué tal, alumnas y alumnos? Damos inicio a una nueva aventura por el conocimiento y la preparación de las y los estudiantes de matemáticas tercer grado de secundaria. ¡Claro que sí! Es tiempo de arrancar una emisión más de Aprende en Casa, la programación de la Secretaría de Educación Pública para estudiar a distancia durante la contingencia. Estas transmisiones tienen la finalidad de seguir desarrollando conocimientos sobre temas correspondientes a las asignaturas del grado que están cursando para que mantengan el ritmo de aprendizaje. Antes de iniciar, tengan a la mano cuaderno u hojas y lápiz para anotar las ideas principales que detecten, comentarios y las dudas que les puedan surgir. Todo es importante. Al final de cada sesión podrán incorporar estos apuntes a su carpeta de experiencias para presentarla a sus docentes, compañeras y compañeros cuando llegue el momento de regresar a sus planteles escolares. Sabemos que han sido muy pacientes y sobre todo que han impulsado el trabajo colaborativo, lo que seguramente ha permitido a sus familias y amistades una estadía más llevadera para cumplir con la sana distancia, por lo que les invitamos a mantener esa actitud positiva. En esta ocasión hablaremos del comportamiento de los datos, es decir, cómo se distribuyen y qué tan diferentes son entre ellos. En otro momento, ustedes ya revisaron cómo ordenar los datos para obtener sus medidas de tendencia central, es decir, su media, moda y mediana. Ahora, además de ordenarlos, verán cómo varían mediante sus medidas de dispersión, qué son y cómo se calculan estas últimas. Lo aprenderán enseguida con el apoyo de este material. Lo que vamos a hacer en este video es ver de qué manera podemos ahora medir qué tan dispersos están los datos. Veamos esto. Supongamos que tenemos el siguiente conjunto de datos. Menos 10, 0, 10, 20 y 30. Ese es un conjunto de datos. También tenemos otro conjunto de datos. 8, 9, 10, 11 y 12. Para empezar, calculemos la media aritmética para ambos conjuntos de datos. Calculemos entonces la media. Y conforme avances en tus cursos de estadística, vas a entender la diferencia entre la media de una población y la media de una muestra. Estamos suponiendo que estos datos corresponden a una población y que estos datos también corresponden a una población. Así es que lo que vamos a calcular son medias de población. Calcularemos directamente los parámetros de la población. Estamos tomando en cuenta todos los datos de esa población. En ocasiones vas a calcular estadísticos a partir de muestras para estimar parámetros de la población. Por lo pronto no nos preocupemos de eso. Lo quería dejar en claro para aquellos que van a profundizar en el estudio de la estadística. Ahora, la media poblacional, la media aritmética de este conjunto de datos es menos 10 más 0 más 10 más 20 más 30 dividido entre 5. ¿Y esto cuánto nos da? Este menos 10 se cancela con este 10, nos queda 20 más 30 igual a 50 sobre 5, esto es igual a 10. Y para este otro conjunto de datos, la media es 8 más 9 más 10 más 11 más 12, todo eso dividido sobre 5. Hagamos la suma de la siguiente manera. Sumamos este 8 más 12, 20, 9 más 11, otros 20, 20 más 20, 40, más 10 son 50 sobre 5. Esto es igual a 50 sobre 5, que es igual a 10. Así es que las dos medias de la muestra, las dos medias poblacionales son iguales a 10. Bueno, si no te quieres preocupar de si son de población o de muestra, podemos decir que en ambos casos las medias aritméticas son iguales a 10.
Si sumas estos números y los divides entre 5, y si sumas estos números y los divides entre 5, en ambos casos obtienes 10. Pero claramente estos dos conjuntos de datos son distintos. Con tan solo ver estos números podrías pensar que los dos conjuntos son iguales. Al observar los dos conjuntos de datos, hay algo que llama la atención. Todos estos números están muy cerca de 10. El mayor de ellos está tan solo a 2 unidades de 10. 12 está a 2 unidades de 10. En cambio, al ver estos números, están bastante alejados de 10. Los más cercanos a 10 están a 10 unidades y los más alejados están a 20 unidades. Este conjunto de datos está más disperso. Estos números de aquí están más alejados de su media que estos números de aquí de su media. Veamos ahora cómo podemos medir esta dispersión, o qué tan lejos se encuentran en promedio un conjunto de datos con respecto a su media. Una manera de calcular esto, digamos, la manera más simple, es el rango, y no es un valor que se usa comúnmente, pero es una manera muy simple de evaluar dispersión, simplemente calculando la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Así es que para este conjunto es 30, que es el máximo, menos el valor mínimo, menos 10. Esto es igual a 40, es decir, para este conjunto de datos el rango, la diferencia entre el valor mínimo y el valor máximo, es igual a 40. Para este otro conjunto de datos el rango es el máximo 12 menos el mínimo 8, lo cual es igual a 4. En este caso, el rango es una buena medida de dispersión. Cuando calculamos la media, vimos que para ambos conjuntos de datos esta era igual a 10. Sin embargo, para este conjunto de datos encontramos un rango mucho mayor, indicándonos que son datos más dispersos. Sin embargo, en general, el rango no es una buena medida de dispersión. Pudiera ser que tuviéramos dos conjuntos de datos con el mismo rango y, sin embargo, la distribución de los valores, la variación que tienen los valores con respecto a la media, ser totalmente distinta. Ahora, la medida más usada para dispersión es la varianza. De hecho, en realidad la más usada es la desviación estándar. Aquí vamos a hablar de la desviación estándar, que está íntimamente relacionada con la varianza. El símbolo para la varianza, y de nueva cuenta estamos suponiendo que estos son datos de una población. Son todos los datos que están en la población, no es una muestra, no es un subconjunto de la población. Entonces, el símbolo para la varianza de la población es esta letra sigma elevada al cuadrado. Sigma al cuadrado representa la varianza de la población. Y veremos que la sigma sin el cuadrado representa la desviación estándar. Hay una razón para ello, pero en fin, la definición de la varianza es la siguiente. Vamos a tomar cada uno de nuestros datos y a ese valor le vamos a restar la media. Vamos a elevar al cuadrado esa diferencia y vamos a tomar el promedio de esas diferencias. Recordemos que para este conjunto de datos la media es de 10. Iniciamos el cálculo con este valor de menos 10. Déjame bajar un poquito mi pantalla para hacerlo aquí abajo. Así es que el primer valor es menos 10, menos la media, menos 10 elevado al cuadrado. Este es el primer valor de menos 10 y le estoy restando la media de 10. Lo elevo al cuadrado y le voy a sumar el siguiente valor, que es 0 menos 10. Aquí está la media de 10, aquí está la media de 10 que tenemos, elevado al cuadrado, más 10 menos 10 elevado al cuadrado, es este 10 que tenemos aquí, más el siguiente valor, que es 20 menos 10 elevado al cuadrado, y finalmente más 30 menos 10 elevado al cuadrado. Estos que acabamos de escribir aquí son los cuadrados de las diferencias entre cada dato y la media. Esta que tenemos aquí es la media, esta es la media. Estoy encontrando la diferencia entre cada dato y la media, elevando al cuadrado cada diferencia, sumándolos, para obtener entonces el promedio de las diferencias elevadas al cuadrado. Dicho así suena complicado, pero lo único que he hecho es tomar cada uno de los datos, sacar su diferencia con respecto a la media, elevar al cuadrado, y voy a sacar el promedio dividiendo entre 1, 2, 3, 4, 5, dividiendo entre 5. Y esto, ¿a qué es igual? Bien, tenemos aquí menos 10 es menos 20, elevado al cuadrado sería 400, más 0 menos 10 elevado al cuadrado, más 100, más 10 menos 10 es 0, 0 elevado al cuadrado es 0, más 20 menos 10 es 10 elevado al cuadrado es 100, más 30 menos 10, 20 elevado al cuadrado, 400. Todo eso dividido entre 5. ¿Y esto cuánto nos da?
400 más 100 son 500, más otros 500, esto es igual a 1000 sobre 5, y esto es igual a 200. Así es que para este conjunto de datos, la varianza es igual a 200. Esta es nuestra medida de dispersión. Comparemos ahora este valor con la varianza de este otro conjunto de datos. De este otro conjunto de datos que aparentemente está menos disperso. Voy a hacerlo por acá. Ups, ahí se me acabó el espacio. Mejor voy a irme hacia arriba. Aquí tenemos, sí, un poco más de espacio. Voy a calcular entonces la varianza de este conjunto de datos. Recordemos que la media es igual a 10. La varianza es entonces, igual a 8 menos 10 elevado al cuadrado, más 9 menos 10 elevado al cuadrado, más 10 menos 10 elevado al cuadrado, más 11 menos 10, me voy a subir un poco, más 11 menos 10 elevado al cuadrado, más 12 menos 10 elevado al cuadrado. Todo eso lo voy a dividir entre 5, que es el número de diferencias al cuadrado que tenemos. 5. Voy a calcular entonces la varianza. Esto es igual a 8 menos 10 menos 2 elevado al cuadrado 4, más 9 menos 10 menos 1 elevado al cuadrado 1, más 10 menos 10 elevado al cuadrado 0, más 11 menos 10, 1 elevado al cuadrado 1, más 12 menos 10 es 2 elevado al cuadrado 4. Todo eso dividido entre 5. ¿Y esto cuánto nos da? Aquí tenemos 4 más 1, 5, más 5, 10, sobre 5. Esto es igual a 2. Así es que la varianza aquí, déjame checar si hice bien los cálculos. Sí, efectivamente, está bien calculado. La varianza para este conjunto de datos menos disperso, la varianza es igual, de acuerdo a lo que acabamos de calcular, la varianza es igual a 2. Y esto nos confirma que efectivamente este conjunto de datos es menos disperso que este otro conjunto de datos. Ahora, el problema con la varianza es, tenemos los datos, tomamos las diferencias de estos datos con respecto a la media, las elevamos al cuadrado y las sumamos, y esto nos da un número que es un tanto arbitrario. Pues si estamos tratando con magnitudes físicas, digamos que por ejemplo estas son distancias, estos serían, por ejemplo, menos 10 metros, 0 metros, 10 metros, acá tendríamos 8 metros, y cuando elevas al cuadrado obtendrías unidades extrañísimas como metros cuadrados, unidades que no hacen sentido. Es por eso que generalmente se prefiere, en vez de usar la varianza como medida de dispersión, usar la desviación estándar. La desviación estándar, la cual se define simplemente como la raíz cuadrada de la varianza. La raíz cuadrada de la varianza, es decir, la raíz cuadrada de sigma cuadrada. Y el símbolo para la desviación estándar es simplemente sigma. Ahora que ya hemos calculado la varianza para los dos conjuntos de datos, es muy fácil calcular la desviación estándar. La desviación estándar del primer conjunto de datos va a ser igual, sigma va a ser igual a la raíz de 200, que es igual a la raíz de 2 por 100, que es igual a 10 raíz de 2. Ahora, para el segundo conjunto de datos, la varianza la calculamos igual, sacamos la raíz cuadrada la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, la desviación estándar para el segundo conjunto de datos es igual a la raíz de 2. Y aquí vemos que la desviación estándar del segundo conjunto de datos es la décima parte de la desviación estándar del primer conjunto de datos. Este es 10 raíz de 2 y este es simplemente raíz de 2. Así es que esto es 10 veces la desviación estándar. 10 veces la desviación estándar. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué significa que la desviación estándar del primer conjunto de datos equivale a 10 veces la desviación estándar del segundo conjunto de datos? Recordemos cómo calculamos la varianza. Para cada dato calculamos qué tan lejos estaba de la media, lo elevamos al cuadrado y tomamos el promedio de esos valores. Luego sacamos raíz cuadrada para tener unidades aceptables y concluimos que el primer conjunto de datos tiene 10 veces la desviación estándar del segundo conjunto de datos. Veamos ahora los dos conjuntos de datos. Hemos encontrado que este conjunto de datos tiene 10 veces la desviación estándar. Lo cual hace sentido intuitivamente. Ambos tienen una media de 10, pero aquí el 9 está a 1 de distancia del 10 y aquí está el 0 a 10 de distancia del 10.
8 está solo a 2, mientras que menos 10 está a 20. Comparativamente, cada uno de los datos está 10 veces más lejos de la media. Vemos entonces que la desviación estándar tiene un significado más claro de que tanto en promedio se alejan los datos con respecto a la media. En fin, espero que esto te sea útil. Gracias al video que acaban de observar, ahora saben qué son y cómo usar el rango, varianza y desviación estándar. A continuación, revisen en qué se diferencian. ¡Corren video! Javier registra en una tabla los puntos de sus 2 equipos favoritos de básquetbol en los últimos 10 juegos. Él quiere saber qué equipo ha tenido un torneo más estable. Para ello hay que realizar el análisis de la dispersión de este conjunto de datos, es decir, qué tan alejados están los datos entre sí. El primer valor para medirla es el rango, que es el intervalo entre el valor mínimo y máximo, y se calcula al realizar la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo del conjunto de datos. Una vez identificados estos valores, el rango del equipo 1 es de 102 menos 60, que es igual a 42, y el rango del equipo 2 es de 102 menos 60, obteniendo el mismo resultado de 42. Aunque ambos equipos tienen el mismo valor de su rango y los mismos valores máximo y mínimo, de la tabla se ve que los puntos obtenidos en los últimos 10 partidos no son los mismos. El rango muestra el tamaño del intervalo en el que se encuentran los datos, que en estos casos es de 42 unidades. Sin embargo, no muestra qué tan separados están los datos entre sí, ya que su cálculo solo requiere de los valores extremos de un conjunto ordenado de datos. Cabe destacar que si 2 conjuntos de números tienen el mismo rango, no necesariamente coinciden con sus valores máximo y mínimo. En este ejemplo, si un equipo hubiera obtenido 110 puntos como máximo y 68 puntos como mínimo, su rango también sería de 42. A pesar de sus limitaciones, el rango es una medida de dispersión y ayuda a saber qué tan separados están el valor máximo y el valor mínimo de un conjunto. Sin embargo, se necesita otra medida que ayude a determinar la dispersión de los datos y es la desviación media, que es el promedio de la distancia de cada valor a la media de los datos. Para ello se calcula el promedio de puntos de cada equipo. Para el equipo 1 hay que sumar el valor de todos sus datos, dando como resultado 829 puntos, y este valor se divide entre el número de datos que son 10, dando como resultado 82.9 puntos, que es el valor promedio del equipo número 1. Se repite este procedimiento para el equipo 2. Un tip para hacer el cálculo de la desviación media sin equivocarse es realizar una tabla para cada equipo, donde tenga el valor de los puntos del equipo etiquetados como X y el valor absoluto de la diferencia de cada dato con el valor de su media, que en este caso es de 82.9. Es importante recordar que el resultado de un valor absoluto solo da valores positivos, pues aunque la diferencia entre dos valores sea negativa, solo se toma el valor de su magnitud. Después se realiza la operación para cada valor con su media para luego dividir a todos estos términos entre la cantidad de datos, donde en el numerador se obtiene 147 y al dividirlo entre 10 se ha calculado el valor de la desviación media para el equipo 1, que es de 14.7 puntos. Ahora se realiza una tabla semejante para el equipo 2 y se calcula la suma de los datos de la segunda columna, dando como resultado 110 puntos. Este número se divide entre el total de datos, que es 10, y se obtiene 11 puntos, que es el valor de la desviación media del equipo 2. Se observa que el valor de la desviación media del equipo 2 es menor que la del equipo 1. Quiere decir que la distancia promedio que tienen los datos con respecto al valor de su media aritmética es más pequeña. Por lo tanto, están menos dispersos los datos. Con este nuevo valor de dispersión se conoce el comportamiento de los datos obtenidos en el intervalo de 42 unidades dada por el rango. Con estos 4 valores ya se sabe la dispersión de los valores máximo y mínimo,
y entre los valores respecto a un punto fijo que es la media aritmética. Entonces, aunque los equipos favoritos de Javier tienen el mismo rango, como la desviación media del equipo 2 es menor, se puede concluir que este equipo ha tenido un torneo más estable. ¿Aprendieron el significado de rango, varianza y desviación estándar y sus diferencias? Seguro que sí, por lo que ahora es momento de que ustedes en sus hogares realicen la siguiente actividad sobre medidas de dispersión. Ordenen las edades de sus amigas y amigos y obtengan el rango, varianza y desviación estándar. Pueden hacer lo mismo, pero con sus estaturas y con sus calificaciones de la asignatura de matemáticas. Como en cada sesión, integren los resultados en su carpeta de experiencias. De esta manera, podrán mostrar sus anotaciones a su docente cuando retornen a clases. Con la finalidad de reforzar lo aprendido, les recomendamos el libro Estadística Paso a Paso de Howard B. Christensen, que contiene varios ejemplos de medidas de dispersión. Hemos llegado al final de este programa, pero recuerden que pronto tendremos una nueva cita en Aprende en Casa, donde podrán avanzar en el aprendizaje y asimilación de los temas que componen el plan de estudios del grado que están cursando. ¡Hasta pronto!